Entonces vamos para ya terminar con esta parte de los accesorios en las tuberías para el grupo de dinámica de fluidos, vamos con el problema número 1047. Otra vez tenemos una vuelta, ¿verdad? Entonces vamos a ver el enunciado del problema. Dice, calcule la pérdida de energía en un doblez de 90 grados en un tubo de acero utilizado para un sistema de transmisión hidráulica y neumática. El tubo tiene un diámetro exterior de media pulgada y espesor de pared de 0.065 pulgada. El radio de curvatura media es de 2 pulgadas. La rapidez de flujo del aceite hidráulico es de 3.5 galones por minuto. Entonces, pues tenemos otra vez el dibujo, ¿verdad? El dibujo del doblez. El radio interior, el radio medio, que es el que nosotros necesitamos, el radio exterior, el espesor, ¿verdad? El diámetro exterior, y también pues tenemos el diámetro interior. Entonces el tubo es un tubo de acero con un diámetro exterior de media pulgada y un espesor de pared de 0.065 pulgadas. Es una tubería de acero. Entonces vamos a la tabla y sacamos el diámetro. Este vendría siendo pues el diámetro interior y el área de flujo. Dice que el caudal es de 3.5 galones por minuto. Lo convertimos a pies cúbicos por segundo. El radio medio es de 2 pulgadas. También lo pasamos a pies. Y nos pide que calculemos el valor de HL, las pérdidas, ¿verdad? Bueno, entonces de aquí, para el valor de HL necesitamos el valor de K. Para el valor de K, nosotros necesitamos, ¿verdad? Para el valor de K necesitamos la relación de la longitud equivalente multiplicada por Ft, factor de rozamiento, ¿verdad? Entonces, para la longitud equivalente, pues vamos a la gráfica donde tenemos el doblez, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que encontrar es la relación del radio relativo. Radio relativo. Que está en la parte de abajo de nuestra curva, ¿verdad? Ese dato está ahí. Entonces el radio relativo es el radio con respecto al diámetro, el diámetro interno. Estos dos datos pues los tenemos, ¿verdad? El radio, por eso el radio medio lo pasamos a pies, porque el diámetro está en pies. Entonces tenemos que es de 0.1667. Entre el diámetro lo tenemos de la tabla de la especificación de la tubería. Entonces tenemos 0.03083. ¿Ya? Y entonces la relación del radio relativo es de 5.4. 5.4. Bueno, entonces con ese valor y nuestra curva, nuestra gráfica que tenemos, entonces buscamos la relación de longitud equivalente. Entonces la longitud de relación de longitud equivalente, ¿verdad? Es LE en D.
Entonces, con este dato vamos a nuestra gráfica del doblez, ¿verdad? Y tenemos la longitud equivalente igual a 16. Entonces, pues ya tenemos este dato, nos falta este, ¿verdad? Entonces vemos que es un tubo de acero, no es un tubo de cédula 40, cédula 80. Esos tubos, pues tenemos la tabla para el valor de FT. Ya vimos en los ejemplos anteriores que cuando no es el tubo, tenemos que ir, ¿verdad?, al diagrama de Moody y en la zona de turbulencia completa encontrar ese valor que nosotros queremos. Entonces, ¿verdad?, tenemos nuestro diagrama de Moody. Aquí abajo tenemos el número de Reynolds. De este lado tenemos la rugosidad relativa y de este lado de acá tenemos el valor de F, o en este caso FT. Y entonces tenemos una línea punteada que casi corta en diagonal. Y todo esto de acá es la región, ¿verdad?, de turbulencia. Entonces ya dijimos que cuando las tuberías no son cédula 40, cédula 80, tenemos que ir a ese diagrama para poder sacar el valor de FT. Entonces vamos a calcular la velocidad relativa. Ya dijimos que para esto no necesitamos el dato del número de Reynolds. Con la rugosidad relativa y a donde corte en la zona de turbulencia, ahí es donde ubicamos el punto y es donde trazamos para encontrar el valor de FT. Entonces tenemos la relación de la rugosidad relativa, ¿ya? Entonces tenemos el diámetro de aquí de la tabla, 0.03083 y tenemos el valor de épsilon. Entonces vamos también a la tabla de rugosidades absolutas, ¿verdad?, y buscamos el tubo de acero. Entonces vemos que nos da de 1.5 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Ese valor, como dijimos, ¿verdad?, lo tenemos aquí en la página 185, donde están nuestras rugosidades. Entonces, ese valor es sobre la misma línea de acero comercial o soldado, que es también donde tomamos, ¿verdad?, el valor de épsilon para las tuberías de cédula 40 y cédula 80, porque son tuberías de acero, ¿sí? Entonces, es aquí. No es en la línea anterior. En la línea anterior tenemos tubo estirado, cobre, latón y acero, aunque también aquí dice acero, pero no es el mismo tubo que este de aquí. Entonces, este tubo entra en acero comercial o soldado. El mismo dato que las tuberías de cédula 40 y cédula 80. Tenemos que tener cuidado porque si nosotros tomamos mal este dato, pues ya todo va a ir mal, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado con esas tuberías. Bueno, entonces tenemos 1.5 por 10 a la menos 4. Y esto nos da de 205.53. Entonces vamos al diagrama de Moody, ¿verdad? Buscamos esta velocidad relativa, seguimos la curva, porque acuérdense que son líneas, son curvas, ¿verdad?, las que tenemos aquí, y donde corte con la línea punteada, ahí marcamos y trazamos una línea horizontal y encontramos el valor de FT. Entonces, FT, ¿verdad?, del diagrama de Moody, estamos en 0.030. Les vuelvo a decir, hay que hacerlo lo más posible, ¿verdad?, lo más exacto posible para que nuestros datos, nuestros resultados, pues, no vayan variando tanto. Entonces, para el valor de HL, pues ya tengo la longitud equivalente, ya está.
Ya tenemos el valor de Ft, entonces ya podemos calcular el valor de K. Entonces, el valor de K es 16 por 0.030. Y esto nos da 0.48. Entonces ya tenemos el valor de K. Para HL necesitamos la velocidad de la tubería. No la hemos calculado. Entonces vamos a calcular esa velocidad. Porque el dato que tenemos es el caudal, es lo que tenemos. Entonces la velocidad en la tubería es el caudal entre esa área de tubería. Entonces el caudal ya lo tenemos, 7.7951 por 10 a la menos 3. El área, pues vamos a la tabla, ¿verdad? A la tabla de la tubería y allí encontramos los datos. Entonces el área es 7.467 por 10 a la menos 4. Entonces de ahí la velocidad que tenemos en la tubería es de 10.44 pies por segundo. ¿Ya? Entonces ya con ese dato ya podemos calcular el valor de HL. Entonces tenemos que HL a las pérdidas por rozamiento en esa vuelta de 90 grados es igual al valor de K, que es 0.48 multiplicado por la carga de velocidad, 10.44 entre 2 por 32.2, la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos que HL es de 0.8123 pies. Entonces, pues vemos cómo el valor de las pérdidas por rozamiento pues van cambiando pues, de acuerdo a la tubería que estemos usando. Un ejemplo parecido a este, pues calculamos con tubo de cobre, ¿ya? Entonces, tenemos este otro problema. Entonces, ya vimos que lo que tenemos que de tener presente siempre son los datos que vamos sacando del problema y los datos que vamos buscando de las gráficas de las tablas. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, este problema, pues así nos quedaría.